Mi nombre es Emanuel. Soy originario de Chihuahua, México. Y lo que les voy a contar me ocurrió cuando tenía apenas 11 años. Una edad en la que uno todavía cree que los adultos pueden protegerte de cualquier peligro, hasta que te das cuenta de que hay cosas de las que nadie te puede salvar. Todo comenzó durante un fin de semana que parecía de lo más normal, cuando fuimos a visitar el rancho de mis abuelos, que está ubicado en las afueras de San Felipe. A mí me encantaba ir para allá, porque el espacio era enorme y siempre había algo que hacer, pero ese viaje en específico tenía una vibra muy diferente desde que llegamos. Por lo general, las vacaciones las pasábamos con todos mis primos, lo que significaba ruido, risas y juegos por todo el terreno hasta altas horas de la noche, lo que hacía que el lugar se sintiera lleno de vida y muy seguro. Sin embargo, esa vez fuimos solamente mis padres y yo, junto con mis dos abuelos que ya estaban bastante mayores. Al ser el único niño en medio de tanta inmensidad, el rancho se empezó a sentir extrañamente gigantesco, como si las paredes de la casa vieja se hubieran distanciado y el silencio de los alrededores fuera más pesado que de costumbre. El clima de Chihuahua en esa época es seco, y el viento de la noche hace que las ramas de los árboles secos golpeen las ventanas, creando un ambiente que te mantiene en alerta constante, aunque intentes convencerte de que todo está bien. Para entender la gravedad de lo que me pasó, es necesario que les explique cómo estaba construida la propiedad de mis abuelos, ya que no era como las casas modernas de la ciudad. La casa principal era de adobe, muy fresca de día pero sumamente fría y lúgubre al caer el sol, y no contaba con servicios sanitarios en el interior. El baño estaba afuera, en el patio trasero, lo que significaba que para ir a hacer tus necesidades tenías que salir de la seguridad de la casa y cruzar un terreno completamente abierto de aproximadamente 20 metros de largo. El suelo era de tierra y grava, así que cualquier persona que caminara por ahí inevitablemente hacía ruido con las piedras. Además, el único acceso desde la cocina hacia ese patio era una puerta de lámina vieja y pesada. Esa puerta era el terror de cualquiera que quisiera moverse con discreción, porque al abrirla o cerrarla, los resortes y el metal rozaban de tal manera que producían un estruendo metálico fortísimo, un rechinido que se escuchaba perfectamente en cada rincón de la propiedad, alertando a todos de que alguien salía. La primera noche transcurrió con una calma aparente, pero el ambiente se sentía cargado, como cuando sabes que va a caer una tormenta y el aire se vuelve denso y difícil de respirar. Cenamos temprano. Mi abuela preparó algo sencillo y la plática de los adultos se apagó rápido debido al cansancio del viaje. Para las 10 de la noche, toda la casa estaba en completo silencio y las luces se apagaron, dejándome a mí despierto en mi cama, mirando el techo y escuchando cómo el viento soplaba con fuerza en el exterior. Me costó mucho conciliar el sueño. Daba vueltas de un lado a otro sintiendo una extraña inquietud en el pecho, una sensación de que alguien me estaba observando desde las esquinas oscuras del cuarto. Intenté taparme la cabeza con las cobijas para ignorar el miedo, pero el calor me obligaba a destaparme, exponiéndome otra vez a esa oscuridad que parecía cobrar forma en las sombras que proyectaba la luna a través del vidrio de la ventana. Cerca de las 12 de la noche, una necesidad biológica me despertó por completo, obligándome a tomar una decisión que me llenaba de pavor. Tenía que ir al baño. Me quedé sentado en la orilla de la cama por unos minutos, debatiéndome entre aguantarme hasta el amanecer o salir al patio helado. Al final, la incomodidad ganó y me armé de valor. Me levanté arrastrando los pies y caminé con mucho cuidado por el pasillo de adobe, esquivando los muebles para no hacer ruido y no despertar a mis padres que dormían en la habitación de al lado. Al llegar a la cocina, me topé de frente con la temida puerta de lámina. Sabía que abrirla iba a ser un problema, así que la tomé con ambas manos e intenté jalarla lo más despacio posible, milímetro a milímetro, esperando que el truco funcionara para no levantar el escándalo de siempre. A pesar de mis esfuerzos y de toda la precaución del mundo, la puerta no tuvo piedad. En cuanto el pestillo cedió, la lámina emitió un crujido metálico vibrante y agudo que resonó como un trueno en medio de la madrugada. El sonido fue tan fuerte que me congelé en mi lugar, con el corazón acelerado.
completamente seguro de que en ese mismo instante escucharía los pasos de mi papá o de mi abuelo reclamándome por el ruido. Me quedé totalmente inmóvil durante casi un minuto, aguzando el oído hacia el interior de la casa para verificar si alguien se había despertado. Sin embargo, lo único que regresó a mis oídos fue una respiración profunda y constante desde los cuartos. Todos seguían sumergidos en un sueño profundísimo, casi antinatural, como si el ruido del metal no hubiera ocurrido. Con un suspiro de alivio que me supo a gloria, salí al patio y cerré la puerta detrás de mí, dejando que la noche me envolviera. El trayecto de 20 metros hacia el baño se sintió como una caminata interminable a través de un desierto congelado. El patio estaba iluminado apenas por la luz pálida de la luna, lo que hacía que las sombras de los matorrales y de las herramientas del rancho parecieran figuras humanas agachadas, acechando a que pasara junto a ellas. Caminé a paso veloz, sintiendo cómo el frío de la tierra calaba en la planta de mis pies descalzos y cómo el vello de mis brazos se erizaba por una razón que iba más allá de la baja temperatura. Sentía una presión enorme en la nuca, esa molesta certeza de que, si volteaba hacia atrás, iba a ver algo que no quería ver. Llegué por fin a la pequeña estructura del baño, que estaba hecha de bloques de cemento gris, y tenía una puerta de madera vieja con 2 pasadores, uno de metal por dentro para dar privacidad y otro de varilla gruesa por fuera, que servía para mantener la puerta cerrada cuando el baño no estaba en uso y evitar que los animales se metieran. Entré rápidamente y puse el pasador interno con fuerza, sintiendo un alivio momentáneo al estar resguardado entre esas 4 paredes, aunque el espacio fuera reducido y oliera a humedad y encierro. Me dispuse a hacer lo mío, tratando de apresurarme para salir de ese lugar lo antes posible y regresar a la calidez de mis cobijas. El silencio adentro del baño era sepulcral, solo interrumpido por el sonido de mi propia respiración apresurada. El techo era alto y no tenía plafón, por lo que se alcanzaba a ver el cielo estrellado por una pequeña rendija que quedaba entre la pared y las láminas del techo. Fue justo en ese momento de aparente tranquilidad cuando el verdadero horror comenzó, transformando una noche normal en la peor pesadilla de mi existencia. Sin previo aviso, un sonido espantoso rompió el silencio del baño. Escuché con una claridad que me heló la sangre cómo la varilla del pasador externo era levantada con brusquedad. El metal chocó contra el marco de madera con un golpe seco y rotundo, y de inmediato sentí cómo el mecanismo exterior caía con fuerza en su carril, bloqueando la puerta por completo desde afuera. Me quedé completamente paralizado, con los ojos abiertos de par en par fijos en la madera de la puerta, esperando escuchar el sonido de una risa, el crujido de la grava bajo las botas de mi papá, o el rechinido de la puerta de la cocina que indicara que alguien había salido a hacerme una broma. Pero no hubo absolutamente nada. El patio exterior se mantuvo en una calma tan densa que parecía que el mundo entero se había quedado sin aire. El miedo se transformó instantáneamente en una desesperación ciega que me oprimía el pecho y no me dejaba respirar adecuadamente. Mi mente infantil empezó a buscar explicaciones lógicas de inmediato, pensando que tal vez mi papá se había levantado medio dormido y, sin darse cuenta de que yo estaba adentro, había puesto el pasador por pura costumbre del rancho. El gran problema de esa teoría era el silencio absoluto que reinaba en el patio. Para que alguien hubiera llegado hasta la puerta del baño, obligatoriamente debió haber cruzado los 20 metros de grava, haciendo ruido con sus pisadas, y lo más importante, debió haber abierto la ruidosa puerta de lámina de la cocina, cosa que nunca ocurrió. Quienquiera o lo que fuera que acababa de encerrarme, se había materializado justo afuera de la puerta, sin hacer el más mínimo ruido al caminar, como si flotara sobre el suelo del patio. Comencé a golpear la puerta con las palmas de mis manos, primero de forma suave y luego con una fuerza tremenda que hacía vibrar toda la estructura de madera. «Papá, abuelo, sáquenme de aquí. No es gracioso», gritaba con la voz rota por el llanto, esperando que mis gritos traspasaran las paredes de adobe de la casa principal y despertaran a mi familia. Grité con todas las fuerzas que mis pulmones de 11 años me permitían, repitiendo sus nombres una y otra vez.
pero la respuesta exterior fue un silencio que se sentía pesado, burlón y maligno. Era como si una barrera invisible impidiera que mis llamados salieran del terreno del baño, o como si la casa estuviera a kilómetros de distancia de donde yo me encontraba atrapado. Nadie respondía, nadie se acercaba, y la sensación de abandono absoluto me inundó por completo. Durante unos 5 segundos que se sintieron como horas eternas de tortura mental, decidí que no me iba a quedar ahí parado esperando a ver qué pasaba. Apoyé mi espalda contra la pared del fondo del baño y con todas mis fuerzas comencé a empujar la puerta de madera hacia afuera, usando mis manos y mis hombros, en un intento desesperado por romper el pasador exterior o vencer la resistencia de la varilla de metal. El esfuerzo era inútil. El cerrojo exterior estaba bien colocado y la puerta ni siquiera se movía 1 milímetro, atrapándome en ese calabozo de concreto. Podía sentir el frío del metal del pasador interno contra mis dedos, y el sudor frío corría por mi frente mezclándose con las lágrimas de terror que ya nublaban por completo mi vista. Estaba completamente indefenso, a merced de una fuerza que no podía ver pero que sentía perfectamente parada al otro lado de esa delgada barrera de madera. Entonces, de la misma manera inexplicable en que todo comenzó, la situación dio un giro que me heló el cuerpo por completo. Mientras yo seguía empujando con todo el peso de mi cuerpo hacia adelante, ejerciendo una presión constante contra la madera, escuché un chasquido metálico seco. El pasador externo fue retirado de golpe, hacia arriba, liberando la puerta sin que mediara ningún sonido de pasos previos, ni respiración, ni el menor roce de ropa contra la estructura exterior. Fue un movimiento limpio y sumamente rápido, ejecutado por una mano invisible que operaba con una precisión quirúrgica en medio de la total oscuridad del patio. Al no tener ya el soporte del cerrojo exterior que la retenía, y debido a la tremenda fuerza que yo estaba aplicando con mi propio cuerpo para intentar salir, la puerta se abrió de par en par de manera violenta. El impulso me hizo perder el equilibrio de inmediato, provocando que cayera hacia adelante y saliera disparado del baño, aterrizando de rodillas y manos directamente sobre la tierra y la grava fría del patio. El dolor del golpe me espabiló al instante, pero el miedo era tanto que ni siquiera me importó haberme raspado. Me levanté del suelo con una rapidez que no sabía que tenía, impulsado por el puro instinto de supervivencia, y me giré de inmediato sobre mis talones con los puños cerrados, preparándome para reclamarle a mi papá, a mi abuelo o a quien fuera que me hubiera hecho esa pesadez. Tenía la respiración entrecortada y el corazón me golpeaba el pecho con tanta violencia que sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. Pero la escena que presenciaron mis ojos me dejó completamente mudo y petrificado. El patio estaba completamente vacío. No había nadie. La luz de la luna iluminaba el terreno de manera uniforme y todo permanecía desierto, quieto y en un silencio absoluto que resultaba aterrador. Miré hacia la izquierda, hacia la derecha. Busqué detrás de los tinacos de agua y entre los pocos árboles que había en el corral. Pero no se veía la menor sombra en movimiento, ni se escuchaba el crujir de una sola piedra en el suelo. La distancia entre el baño y la casa principal era totalmente abierta. Era físicamente imposible que un ser humano hubiera quitado el pasador y corrido a esconderse en los pocos segundos que tardé en levantarme del suelo, porque las piedras habrían delatado su huida de inmediato. Aquello que me había encerrado y liberado no corrió, simplemente se había esfumado en el aire de la misma forma en que llegó. Corrí hacia la casa principal como si la vida me fuera en ello, sin mirar atrás, sintiendo que unos dedos invisibles estaban a punto de alcanzarme el cuello de la camiseta en cualquier momento para arrastrarme de vuelta a la oscuridad del patio. No me importó el ruido de la grava, ni el frío ni el dolor de mis rodillas raspadas. Llegué a la puerta de lámina de la cocina y la empujé con desesperación, provocando que el consabido estruendo metálico resonara de nuevo por toda la propiedad de manera ensordecedora. Entré de golpe y cerré la puerta tras de mí, pasándole el cerrojo interno con las manos temblorosas y apoyando mi espalda contra la lámina fría,
tratando de recuperar el aliento mientras las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas. Me quedé ahí parado en la oscuridad de la cocina por varios minutos, esperando que el escándalo de mi entrada finalmente despertara a mis padres o a mis abuelos. Pero para mi sorpresa y horror, la casa seguía sumida en ese mismo silencio profundo y sepulcral de antes. Nadie se levantó a ver por qué la puerta de la cocina había sonado tan fuerte. Nadie me llamó desde los cuartos, ni se encendió una sola luz. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, o como si estuvieran bajo el efecto de un sueño provocado por la misma presencia que me había acechado afuera. Con el miedo metido hasta los huesos, me deslicé con cuidado por el pasillo y me metí de nuevo a mi habitación, metiéndome debajo de las cobijas hasta la cabeza, temblando incontrolablemente, hasta que el cansancio extremo me venció y me quedé dormido cuando los primeros rayos del sol empezaron a aclarar el cielo de Chihuahua. A la mañana siguiente, el rancho amaneció con su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Mi abuela preparaba el desayuno en la cocina, mi abuelo revisaba los corrales, y mis padres platicaban alegremente en la mesa sobre el clima del día. Yo me senté a desayunar en completo silencio, observándolos a todos detenidamente, buscando en sus rostros alguna señal, una mirada de complicidad o una sonrisa contenida que delatara que todo había sido una broma pesada para asustarme por ser el más chico. Sin embargo, sus expresiones eran de lo más normales y genuinas. Platicaban de cosas cotidianas y me preguntaron con cariño si había dormido bien, demostrando que verdaderamente no tenían la menor idea de lo que me había ocurrido a mitad de la noche en el patio trasero. Estuve a punto de soltar todo el llanto y contarles lo sucedido en ese mismo momento, pero algo muy dentro de mí me detuvo. En el rancho de mis abuelos, y en general en las familias del norte de esa época, no se acostumbraba a hablar de cosas paranormales, aparecidos o eventos inexplicables. La gente grande siempre decía que hablar de esas cosas era como llamarlas, y que lo mejor era ignorarlas para que no agarraran fuerza. Viendo la tranquilidad de mi familia y temiendo que me tiraran de a loco o me regañaran por inventar historias para no ir al baño solo, decidí guardarme el secreto y tragarme el terror que sentía en el pecho. Me mantuve callado todo el resto del fin de semana, evitando a toda costa acercarme al patio trasero cuando el sol empezaba a ocultarse y asegurándome de ir al baño únicamente de día y acompañado por la vista de alguien desde la cocina. Pasaron los años, crecí y me convertí en un adulto, pero esa experiencia se quedó grabada a fuego en mi mente y cambió para siempre mi forma de ver las cosas. Nunca obtuve una explicación lógica, ni científica ni razonable de qué fue lo que ocurrió esa noche en las afueras de San Felipe. Sé perfectamente lo que viví. Sé que el pasador externo se movió por la fuerza de algo que no pertenecía a este mundo y que el silencio del patio no era normal. Hoy en día, cuando me toca visitar zonas rurales o pasar la noche en lugares apartados, no puedo evitar sentir un escalofrío indescriptible cada vez que tengo que salir a oscuras, porque sé perfectamente que en la inmensidad del campo existen fuerzas ocultas que nos observan desde la negrura, esperando el momento exacto en que te quedes solo para jugar con tu miedo y recordarte que la oscuridad tiene dueño. Muchos de los que nacimos y crecimos en los pueblos o en las zonas rurales de Veracruz, sabemos que la noche en el campo no es igual a la de la ciudad. En el campo, la oscuridad pesa, cobra vida propia y se llena de sonidos que la gente de antes aprendió a descifrar para poder sobrevivir. Existe una vieja creencia en las llanuras del sur del estado que dice que la tierra y la maleza alta esconden cosas que no tienen explicación, seres que adoptan formas familiares para engañar a los inocentes y llamar su atención desde la negrura de los sembradíos. Dicen los antiguos que si escuchas que te llaman o si oyes un sonido persistente que intenta captar tu atención a mitad de la madrugada, nunca debes responder ni voltear a mirar, porque hay fuerzas ocultas que se alimentan del descuido de la gente. Mi nombre es Griselda. Soy originaria de Veracruz, y la experiencia que les voy a relatar me ocurrió durante mi infancia en el rancho de mis abuelos, un lugar ubicado en las afueras de Coatzacoalcos, donde aprendí de la manera más cruda que el miedo verdadero no es un cuento para asustar niños, sino una realidad que aguarda pacientemente entre la
vegetación. Durante las vacaciones de verano y los fines de semana largos, el rancho de mis abuelos se convertía en el punto de encuentro de toda la familia. Un sitio enorme rodeado de vegetación espesa y llanuras que se perdían en el horizonte. En esa época, mis primos y yo éramos un grupo grande de niños cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 12 años. La edad perfecta para andar corriendo por todos lados sin medir los peligros. Nos encantaba pasar las tardes enteras jugando en el patio principal, un terreno amplio de tierra y pasto que colindaba directamente con los límites del monte y de los campos de cultivo de mi abuelo. Para nosotros, ese lugar era un paraíso de libertad absoluta, donde el tiempo se pasaba volando entre risas, escondidas y juegos que se prolongaban hasta que el sol comenzaba a ocultarse detrás de los grandes árboles, tiñendo el cielo de un rojo intenso que anunciaba la llegada de la noche veracruzana. Sin embargo, toda esa alegría infantil se transformaba de manera drástica en cuanto las sombras se apoderaban del patio y la luz de la luna era lo único que iluminaba el terreno. Era en ese momento preciso, cuando el aire de Coatzacoalcos se volvía denso y húmedo, cuando comenzaba a manifestarse un fenómeno que nos helaba la sangre a todos por igual, el fenómeno del silbido nocturno. Estábamos a mitad de algún juego, corriendo de un lado a otro bajo la tenue luz del porche, cuando desde lo profundo del campo, de entre la maleza que se mecía lentamente con el viento, comenzaba a escucharse un silbido persistente, agudo y continuo. No sonaba como música, ni tenía una melodía alegre o reconocible. Era un sonido monótono, frío y calculador, que se sentía perfectamente como el intento de alguien que estaba parado en la total oscuridad, tratando de llamar nuestra atención para que fuéramos hacia él. En cuanto las primeras notas de ese silbido perturbador cortaban el silencio de la noche, la atmósfera del rancho cambiaba por completo en cuestión de segundos. Mi abuelo, que por lo general era un hombre pacífico, de pocas palabras y de un carácter muy tranquilo, se transformaba al instante. Su rostro se ponía serio, desencajado, y con una mirada de profunda preocupación salía al porche de inmediato. No nos daba explicaciones, ni permitía que hiciéramos preguntas. Con una voz firme, ronca y cargada de una urgencia que nos causaba un pavor inmediato, nos ordenaba entrar a la casa de forma abrupta e inmediata. «Pásense para adentro ya mismo, chamacos», gritaba, mientras nos empujaba a todos hacia el interior de la vivienda y cerraba la pesada puerta de madera con doble cerrojo, asegurándose de que ninguna de las ventanas quedara abierta al exterior. Durante muchos años, ese suceso se repitió de manera constante en cada una de nuestras visitas al rancho, convirtiéndose en una especie de regla implícita que todos debíamos acatar sin chistar. Los adultos de la familia siempre se negaron rotundamente a explicarnos qué era aquello que silbaba desde el monte, evadiendo el tema cada vez que intentábamos preguntar, o simplemente diciéndonos que eran ideas nuestras para que nos durmiéramos temprano. Ante el hermetismo de nuestros padres y tíos, mis primos y yo terminamos por asumir, con la naturalidad propia de la inocencia infantil, que el causante de aquellos sonidos era simplemente algún vecino borracho de las parcelas colindantes o algún trabajador de paso que andaba caminando por los caminos reales a altas horas de la noche y que buscaba molestar o pedir un poco de agua. Con esa explicación lógica en nuestras mentes, dejamos de darle importancia al asunto, aunque el miedo al silbido seguía ahí, latente en nuestros corazones. El tiempo siguió su curso inevitable. Los niños crecimos, nos convertimos en adultos, y cada quien comenzó a hacer su vida lejos de Coatzacoalcos. Pero los lazos familiares se mantuvieron firmes. Pasaron muchos años hasta que, en una temporada de fiestas decembrinas, toda la familia volvió a reunirse en una gran cena en la casa de mis padres en Veracruz. La plática era amena, las risas abundaban, y los recuerdos de la infancia comenzaron a brotar al calor de las anécdotas. Fue en medio de esa atmósfera de confianza y madurez cuando el tema del rancho de los abuelos salió a relucir. Y uno de mis primos, a modo de broma, mencionó el recuerdo de aquel misterioso silbador que arruinaba nuestros juegos nocturnos y que nos obligaba a meternos a la casa corriendo. En el mismo instante en que mi primo pronunció aquellas palabras,
Las risas en la mesa se apagaron por completo, abriendo paso a un silencio incómodo y denso que nos hizo darnos cuenta de que habíamos tocado una fibra muy sensible. Miré a mis abuelos, a mis padres y a mis tíos, esperando que soltaran una carcajada y nos dijeran por fin la verdad del vecino impertinente. Pero sus rostros reflejaban una seriedad absoluta, una mezcla de dolor y de un respeto profundo hacia un pasado que preferían mantener enterrado. Fue mi abuelo quien, tras dar un largo suspiro y mirar fijamente la mesa, tomó la palabra para darnos la revelación familiar que nos dejaría fríos a todos los presentes. Nos confirmaron, uno a uno, que todos los adultos de la casa conocían perfectamente el origen de esos silbidos y que nunca se trató de un borracho ni de una persona de carne y hueso. La historia se tornó muchísimo más oscura de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido imaginar jamás, cuando mis tíos revelaron la verdadera razón por la que uno de ellos, el menor de los varones, se había negado rotundamente a volver a pisar el rancho de los abuelos desde que era un jovencito. Mi abuelo relató que muchos años antes de que nosotros naciéramos, cuando sus propios hijos eran pequeños y jugaban en ese mismo patio de Coatzacoalcos, ese tío en específico se encontraba cerca del límite del monte, buscando una pelota que se le había ido entre los matorrales al atardecer. De repente, el silencio del campo fue roto por el característico silbido, pero esta vez el sonido ocurrió a escasos metros de distancia de donde él se encontraba agachado. Mi tío, congelado por la sorpresa, levantó la vista hacia la densa vegetación y vio algo que le destrozó la tranquilidad para siempre. Desde la oscuridad del campo, caminando de una manera extraña y pesada, se le comenzó a acercar una figura que él describió entre lágrimas como una niña grandota. El pánico se apoderó de él de tal forma que soltó la pelota y entró despavorido a la casa principal, llorando inconsolablemente, gritando que una niña enorme lo estaba siguiendo desde el monte y que quería agarrarlo de la mano. Al ver el estado de terror absoluto en el que se encontraba su hijo, mi abuelo no lo pensó dos veces. Tomó su escopeta de caza de la pared, la cargó con cartuchos y salió decidido al patio dispuesto a ahuyentar a cualquier intruso o animal que estuviera rondando su propiedad. Al salir al terreno, bajo la fría luz de la luna que bañaba los campos de Veracruz, mi abuelo caminó con paso firme hacia la zona de los matorrales, pensando que se encontraría con algún malhechor que intentaba asustar a su familia. Sin embargo, al llegar al límite del patio, el hombre se detuvo en seco y sintió como un frío helado le recorría la columna vertebral. Frente a él, parada justo en medio de los sembradíos, se encontraba la entidad de la que su hijo acababa de escapar. Mi abuelo, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, logró ver la figura con total claridad gracias a la visibilidad de la noche. Se trataba, efectivamente, de una criatura que tenía las facciones, el vestido corto y el cabello de una niña de apenas unos 5 o 6 años de edad, pero con una estatura completamente desproporcionada y grotesca que alcanzaba fácilmente el 1,60 m o 1,70 m de altura. Aquella figura antinatural permanecía completamente quieta entre las plantas altas, mirándolo fijamente con unos ojos que parecían no tener vida en su interior, manteniendo una rigidez espantosa que desafiaba toda lógica humana. Mi abuelo, un hombre de campo curtido por los años y que nunca había creído en espantos, brujas ni cosas del más allá, sintió en ese momento un terror tan profundo que las manos le temblaban de tal manera que apenas podía sostener el arma. Entendió de inmediato que aquello que tenía enfrente no era un ser humano deforme, sino algo maligno, una presencia que adoptaba una apariencia infantil de manera distorsionada para intentar ganarse la confianza de los niños de la familia y atraerlos hacia la negrura del monte. Sin pensarlo, mi abuelo levantó la escopeta y disparó un tiro al aire con la intención de ahuyentar a la criatura y demostrarle que la propiedad estaba defendida. Tras el estruendo del disparo, la enorme figura dio media vuelta de una manera rígida, casi mecánica, y se internó en la maleza espesa a una velocidad asombrosa, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos sin hacer el menor ruido al pisar las ramas secas del suelo. Mi abuelo regresó a la casa pálido, con el rostro desencajado,
y a partir de esa misma noche comenzó a creer firmemente en lo paranormal, dándose cuenta de que el mundo ocultaba misterios aterradores que la mente humana no alcanzaba a comprender. El anciano nos confesó en la cena familiar que, aunque aquella extraña figura de la niña gigante no volvió a aparecer visualmente en los límites de la propiedad gracias a las constantes vigilancias, ya que mantuvieron el terreno limpio de maleza baja, el verdadero calvario no terminó ahí. El silbido característico, ese tono agudo, persistente y carente de toda melodía humana, continuó acompañando las noches en el rancho de Coatzacoalcos durante muchísimos años más. Cada madrugada, sin importar la época del año o el clima que hiciera en Veracruz, el sonido volvía a brotar desde la lejanía de los campos de cultivo, flotando en el aire húmedo como un recordatorio constante, lúgubre y maligno de que algo seguía acechando en la oscuridad del campo, esperando pacientemente a que alguien cometiera el error de salir solo. Escuchar toda la verdad de labios de mis propios abuelos nos dejó a todos los primos sumidos en un silencio de profunda reflexión y escalofrío. Recordamos todas aquellas noches en las que rechinábamos de coraje porque nos metían a la casa a mitad de nuestros mejores juegos, sin saber que en realidad nos estaban salvando la vida y protegiendo de un peligro indescriptible que nos observaba desde la negrura del monte. La inocencia que nos hacía pensar en un simple vecino borracho se desvaneció por completo, reemplazada por la certeza de que el miedo que sentíamos de niños cuando el abuelo gritaba tenía una justificación completamente real y espantosa. Hoy en día, el rancho de los abuelos ya no es frecuentado por la familia. Tras la partida de los ancianos, la propiedad quedó prácticamente en el abandono y la vegetación alta ha vuelto a reclamar lo que alguna vez fue suyo, cubriendo el patio donde solíamos jugar. A pesar de los años transcurridos, yo nunca he podido olvidar esa experiencia de mi infancia en Veracruz, y les puedo asegurar que aprendí a respetar profundamente los silencios de la noche. Cuando me toca viajar por las carreteras del sur del estado y veo las llanuras oscuras a los lados del camino, no puedo evitar que se me erice la piel, porque sé perfectamente que allá afuera, en lo profundo del campo donde nadie puede oírte, existen presencias que siguen silbando en la penumbra, buscando que cometas el error de prestarles atención. Existe un mecanismo de defensa muy poderoso en el cerebro de los niños que se encarga de enterrar los recuerdos más oscuros, aquellos que por nuestra inocencia no logramos comprender en su momento, pero que al paso de los años regresan para demostrarnos que el peligro siempre estuvo a unos cuantos pasos de nosotros. En los pueblos cercanos a la Sierra de Puebla, especialmente en las zonas húmedas y boscosas, la gente sabe muy bien que el agua tiene memoria y que atrae a presencias que se quedan atrapadas entre la niebla y los caminos antiguos. Hay una creencia muy fuerte sobre almas que no encuentran descanso y que buscan la energía pura de los más pequeños para intentar comunicarse o, peor aún, para arrastrarlos con ellos hacia ese frío eterno en el que habitan. Mi nombre es Orlando, soy originario de Puebla, y hoy les quiero relatar un suceso de mi infancia que mantuve bloqueado durante muchísimo tiempo. Una experiencia que ocurrió en la casa de campo que pertenecía a mi abuelo, muy cerca de Necaxa, y que al madurar logré entender en toda su escalofriante y verdadera magnitud. Aquella propiedad de descanso era el lugar favorito de la familia para pasar los fines de semana y las vacaciones, ya que se encontraba en una zona muy tranquila, rodeada de mucha vegetación y colindando casi directamente con la autopista que va hacia la Ciudad de México. Lo que más me llamaba la atención de ese terreno, y que se convirtió en mi sitio de juegos predilecto, era un vado que pasaba justo a un costado de la casa. Se trataba de un río pequeño que la mayor parte del año llevaba muy poca agua, apenas un hilo que corría entre las piedras grandes y la tierra húmeda. Para un niño de mi edad, ese riachuelo seco era un mundo entero por explorar, un espacio donde pasaba las horas buscando insectos, acomodando rocas o simplemente corriendo de un lado a otro bajo la sombra de los árboles frondosos, completamente ajeno a las miradas que acechaban desde la vegetación baja. Durante esa época de mi niñez, recuerdo perfectamente que para mí era de lo más normal ver a una persona que aparecía de manera constante desde la zona del río,
alguien a quien yo en mi mente infantil llamaba con total naturalidad la vecina. A pesar de que la casa estaba bastante aislada de otras viviendas, yo nunca me cuestioné de dónde salía o qué hacía ahí sola a mitad del día. Simplemente me acostumbré a su presencia y la integré a mis tardes de juego en el vado. Mis padres pasaban el tiempo arreglando la casa o descansando en el porche, y desde ahí me vigilaban a la distancia, pero ellos jamás pudieron ver a la mujer que yo observaba con tanta claridad entre la maleza, creyendo firmemente que todo era parte de los juegos y la desbordante imaginación de un hijo único que buscaba distraerse. La apariencia de esta supuesta vecina se quedó grabada en una parte muy profunda de mi mente, aunque tardé muchos años en asimilar lo verdaderamente extraño de su aspecto. Era una señora mayor, de complexión sumamente delgada, casi esquelética, que vestía un vestido largo de color café de una tela áspera y antigua, que le llegaba casi hasta los tobillos, lo que resultaba completamente inexplicable, y que a mí no me causaba el menor asombro en ese entonces, era que la mujer siempre se encontraba empapada de pies a cabeza. Su ropa goteaba constantemente, y se le pegaba al cuerpo de una forma pesada, y su cabello escurría chorros de agua sobre sus hombros, a pesar de que el cauce del río estaba prácticamente seco y no había suficiente profundidad ni para cubrirle los pies. Nuestras interacciones en el vado se daban siempre bajo la misma dinámica silenciosa y misteriosa. Yo me encontraba sentado sobre alguna piedra grande jugando con la tierra, y al levantar la vista, ahí estaba ella, parada a unos metros de distancia entre las cañas húmedas, observándome con una fijeza que helaba el ambiente. La mujer nunca me habló, jamás pronunció una sola palabra, pero levantaba su mano derecha, una mano de dedos largos y pálidos, y me hacía señas lentas y pausadas con los dedos, invitándome a que me acercara más hacia la parte densa del riachuelo. Lo más inquietante de todo, y que hoy me estremece el cuerpo al recordarlo, era su rostro. No mostraba ninguna emoción, no había enojo, ni sonrisa, ni tristeza. Era una cara completamente inexpresiva, como la de una estatua que te mira sin mirarte, manteniendo una rigidez que no pertenecía a un ser vivo. Mis padres comenzaron a notar que algo no andaba bien, cuando se percataron de mis extrañas conductas en el patio. Desde la ventana de la cocina o desde la terraza, me escuchaban hablar en voz alta, responder preguntas y entablar conversaciones completas orientadas hacia el vacío del río, como si estuviera frente a una persona de carne y hueso. Alarmados por esta situación y por el peligro evidente de que yo pudiera resbalar en el vado o adentrarme demasiado en la maleza de la zona de Necaxa, bajaban corriendo de inmediato para alejarme constantemente del lugar. Me tomaban de la mano con firmeza y me metían a la casa a regañadientes, mientras yo les señalaba con el dedo el punto exacto entre las piedras, insistiendo en que la señora del vestido café seguía parada ahí, mirándonos a los tres. El verdadero terror de la historia comenzó a revelarse cuando mis padres, preocupados por mi fijación con aquella figura del río, decidieron platicar con otros habitantes y vecinos de las parcelas cercanas para saber si alguien más vivía por los rumbos del vado o si sabían de alguna persona mayor con esas características físicas. Las respuestas que obtuvieron por parte de la gente del pueblo les helaron la sangre y les confirmaron que lo mío no era un juego infantil. Resultó que otros niños de la zona, que en distintas ocasiones se habían acercado a los alrededores de la propiedad o que pasaban cerca de la autopista por las tardes, también habían gritado de puro terror en más de una ocasión, completamente horrorizados al ver a una señora mojada, que los observaba fijamente a través de los vidrios de las ventanas de las casas abandonadas o desde las orillas del riachuelo. Saber que aquella entidad era conocida y percibida por otros menores de la comunidad transformó por completo la perspectiva de mis padres, quienes entendieron que su hijo estaba expuesto a una fuerza muy real y peligrosa que habitaba en los límites de la casa del abuelo. La descripción de la mujer empapada coincidía de manera exacta en todos los testimonios de los lugareños, lo que descartaba cualquier posibilidad de que fuera una invención mía o una fantasía pasajera. A partir de ese momento, las tardes de juego libre en el vado se terminaron para mí.
Mis padres no me dejaban solo ni por un segundo, y las puertas que daban hacia el río permanecían cerradas con llave en cuanto el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros de Puebla. Con el paso de los años, mi mente hizo un trabajo de edición muy profundo para protegerme del espanto. Conforme fui creciendo y entré a la adolescencia, el recuerdo de la apariencia física de la mujer se fue borrando de mi memoria de manera gradual, hasta el punto de que olvidé por completo que alguna vez hablé con alguien en el vado. Borré las facciones de su rostro, el color de su vestido y la sensación de incomodidad que se respiraba en el ambiente del rancho. Para mí, Necaxa se convirtió simplemente en el recuerdo de un lugar bonito donde pasaba las vacaciones de la infancia, y la supuesta vecina pasó a ser un cabo suelto en mi mente que decidí no volver a cuestionar. No fue sino hasta hace poco tiempo, ya siendo un adulto maduro y durante una reunión familiar en la que comenzamos a recordar anécdotas de los viajes al campo, que mis padres decidieron contarme abiertamente aquellas vivencias de mi niñez, mientras ellos relataban los detalles de cómo me encontraban parado a la orilla del vado, hablando con la nada, y cómo los vecinos les advirtieron sobre la aparición. Una compuerta pesada se abrió en mi cerebro, y todos los detalles que mi mente había reprimido regresaron de golpe con una nitidez espantosa, provocándome finalmente el miedo terrible que mi inocencia infantil no me permitió experimentar cuando tenía 7 años. Al escuchar la narración de mis padres, la imagen de la mujer se materializó en mi mente como si la estuviera viendo en ese mismo instante. Pude recordar la piel de su rostro, que era de una blancura extrema, casi transparente, llena de arrugas profundas por donde el agua escurría sin detenerse. Recordé sus ojos fijos, rodeados por unas ojeras moradas y profundas que delataban un sufrimiento muy antiguo, y ese cabello oscuro y apelmazado por la humedad que se le pegaba a las mejillas pálidas. El impacto de comprender que estuve conviviendo y atendiendo los llamados de una entidad del más allá me dejó mudo en medio de la sala, sintiendo un frío indescriptible que me recorría la espalda de arriba a abajo. El desenlace de esta historia, según lo que recuerdan mis padres, apunta a que la presencia se alejó de la propiedad después de un periodo en el que la casa de campo estuvo completamente deshabitada y sin recibir visitas durante varios meses. Al parecer, y preocupados por los constantes reportes de los niños de los alrededores, los vecinos del área de Necaxa realizaron algunas intervenciones en los límites del vado, llevando a cabo oraciones comunitarias, colocando algunas protecciones y realizando una limpieza espiritual en la zona del río para bendecir las aguas y pedir por el descanso de aquella alma en pena que buscaba a los pequeños. Afortunadamente, tras esas acciones de la comunidad y una vez que regresamos a ocupar la casa del abuelo para los fines de semana habituales, la aparición dejó de manifestarse por completo en el terreno. Yo nunca volví a mencionar a la vecina del vestido café. No volví a pararme en las piedras del riachuelo a platicar con el aire, y el vado recuperó una tranquilidad que se sentía más natural y ligera. Mis padres respiraron aliviados al ver que mi comportamiento volvía a ser el de un niño común y corriente, que prefería jugar con la pelota en el jardín delantero, en lugar de buscar las sombras del agua. Hoy en día, la casa del campo cerca de Necaxa sigue perteneciendo a la familia, pero para mí ya no representa el paraíso de descanso de mi infancia. Cada vez que paso por la autopista hacia la Ciudad de México y veo a lo lejos los árboles que rodean el terreno del abuelo, no puedo evitar que un escalofrío me domine por completo. Ahora sé perfectamente que la mente infantil es capaz de normalizar lo espantoso, con tal de no perder la calma, y que muchas veces aquello que recordamos como un simple juego del pasado fue en realidad el momento en que estuvimos más cerca de caer en las garras de lo desconocido y de perdernos para siempre en el frío silencio de un río seco.